en este momento. Lo primero que tenemos que visualizar, bueno, es que dentro de lo que viene siendo el tema 5, esta segunda sesión prácticamente estaríamos terminando. Sé que también estuvimos entregando algunas actividades en la semana, les mandé el reporte del foro y bueno, pues a darle continuidad. En esta parte de la segunda sesión, bueno, también vuelvo a poner las diapositivas, pongo la competencia específica que ya estuvimos analizando la clase pasada. Y aquí es el temario como tal, o sea, los primeros dos temas aparecen un poquito más en grises, que es el método de la esquina noroeste y el método del costo mínimo, porque ya los vimos, y aparecen dos nuevos temas, que es el método de aproximación de Vogel y el método de optimización. Esos son los métodos que vamos a revisar ahorita en este momento. Igual me gustaría comentarles que el método de aproximación de Vogel, o también se le conoce simplemente como método de Vogel, es una versión mejorada de los métodos que hemos estado utilizando, tanto el del método de la esquina noroeste como el del costo mínimo. Como tal, bueno, este método de Vogel es como el que es más aceptado porque permite un ahorro en costo respecto a lo que viene siendo el problema de transporte de una manera más eficiente. Regularmente, si ustedes se dieron cuenta en los ejercicios que estuvimos realizando, cuando hablábamos del método de la esquina noroeste, vamos llamándole que sí es un ejemplo válido de cómo poder aplicarlo, una aproximación a lo mejor a la factibilidad. O sea, es un ejemplo factible, pero al final de cuentas a lo mejor no es lo más óptimo, porque me doy cuenta que el costo mínimo supera la esquina noroeste en ocasiones, pues a lo mejor no siempre, pero sí en ocasiones. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es de que el método de Vogel también hace una comparación específica con el costo mínimo. ¿En qué sentido? Regularmente es una mejor aproximación la de Vogel que la del costo mínimo, pero en algunas ocasiones también el costo mínimo y el método de Vogel pues terminan prácticamente a la par por ser a lo mejor las dos la más óptima. O sea, el costo mínimo a lo mejor te dio la óptima y el Vogel pues al final de cuentas te lo confirma. Así es como quería pues de alguna manera valorar estas oportunidades. Tanto el método de la esquina noroeste como el costo mínimo y el método de Vogel pues son prácticamente aceptados, aunque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no todos son factibles. El método de Vogel de alguna manera es como el más factible, pero aún así se le puede aplicar un proceso de optimización que lo hace todavía más eficiente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, sin más cuestión de esto, de teoría, me gustaría también comentarles que el método de Vogel sigue una serie de pasos. Son estos 3 pasos que están viendo aquí. En lo personal me gustaría que los revisaran con calma ahí en casa, y yo se los voy a dar en cuestión práctica en este ejercicio. Miren, el método de Vogel como tal tiene una característica muy, muy particular porque trabaja a partir de penalizaciones. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, viene un ejercicio número 1 que dice: una compañía tiene 3 almacenes con 23, 35 y 15 artículos. En lo personal, me gustaría que pudieras acomodar una tabla como las que estás viendo aquí, donde se observe la oferta. Y respecto a la demanda, es los clientes. Dice que los clientes requieren 15, 18, 25 y 12 unidades respectivamente. Entonces, me gustaría que la pudieras acomodar como esta fila que estoy acomodando aquí, que está observando, que estoy señalando, como una demanda, para que nos facilitara un poco más el modelo de Vogel. Y lo que viene siendo esta última fila que estoy seleccionando, que se llama penalización, y la última columna es necesaria para el método. ¿Sí? Esas son otras, esa última fila y la última columna que están viendo al lado derecho, esas son necesarias de acuerdo al método que vamos a aplicar, que se llama Vogel. Lo primero que tenemos que valorar en este método de Vogel es sacar las penalizaciones por cliente y por almacén. Es decir, por cliente es por columna y por almacén es por fila. Si me dices, ¿cómo trabaja ahí? Miren, me gustaría comentarles primeramente cómo sacar las penalizaciones por los clientes. Tú te vas a ir específicamente a los valores más pequeños, sí, a los 2 valores más pequeños del cliente 1. Si tú te das cuenta, el cliente 1 es este que estoy seleccionando. Y si me dices, ¿cuáles son los valores más pequeños respecto al costo? Los marcados en verde. Por ejemplo, 3 y 12 es el valor más pequeño. Entonces, el 3 y el 12, y vamos a sacar la diferencia entre ellos. La diferencia sería la penalización.
Por ejemplo, 3 y 12, la diferencia positiva, o sea, sería 12 menos 3, sería 9. Y es donde yo voy a poner aquí una penalización como 9. Posteriormente, me voy al siguiente cliente. 8 y 7 son los números más pequeños, entonces yo voy a tomarlos como 8 y 7 y entonces la penalización quedaría como 1. Posteriormente, me voy al cliente 3. Si me doy cuenta, el cliente 3 me está otorgando un 7 y un 15. Entonces la diferencia entre esos dos es 8 y la manifiesto aquí como penalización. Posteriormente me voy al cliente 4. Los números más pequeños del cliente 4, los dos más pequeños es el 18 y el 5. También hago una penalización pues ahí y me quedaría como 13, que es la diferencia entre 18 y 5. Posteriormente hacer la diferencia entre los clientes. O sea, de cliente en cliente, ahora me voy a hacer la diferencia, pero ahora en almacén. Vamos a revisar cómo quedaría, miren. Para almacén quedaría así. O sea, yo ahora me voy por almacén 1. En almacén 1, los dos números más chicos. Y me voy a dar cuenta que está el 8 y el 7. Entonces tomo el 8 y el 7 y saco la diferencia, es 1. Entonces lo pongo ahí como 1. Si me dices, ¿qué diferencia? Diferencia positiva, pues, o sea, agarras el número más grande menos el más pequeño, ¿va? Por ejemplo, en el almacén 2, el número más grande relativamente de los dos más pequeños, el más grande es el 5. Menos 3, 2, esa es la penalización. Luego, de los números más pequeños que tengo el 12 y el 7. Entonces son el 12 y el 7 y la diferencia es 5. Así quedaría, ¿sale? Entonces esas son las penalizaciones que vamos a marcar. Bien, los que tengan encendido el micrófono y que no lo estén ocupando, les invito por favor a apagarlo. Gracias. Bueno, comentarles, una vez teniendo marcadas las penalizaciones, si me doy cuenta la penalización más grande es este 9 que estoy viendo aquí. Sí, esa es la penalización más grande. Entonces lo que voy a hacer es, de alguna manera, no es el 9, si me doy cuenta hay un 13. Este 13 es la penalización más grande. Entonces, a partir de ese 13 es el que voy a seleccionar. Miren cómo se observa aquí. Ok. Entonces, agarro el 13 como penalización más grande y de ese 13, que es el cliente 4, yo observo cuál es el valor menor. El valor menor es el 5. Entonces, respecto al costo, entonces lo que yo tengo que hacer es asignarle la mayor cantidad de piezas que yo pueda asignarle ahí. Por ejemplo, si el 5 es el costo mínimo de lo que viene siendo el cliente 4, entonces lo que voy a hacer es del almacén 2, le voy a mandar las 12 piezas que necesita el cliente 4. ¿Por qué me doy cuenta que necesita? Porque es lo que está demandando. Aquí está el número que es lo que demanda. Entonces, si yo le mando 12 piezas al cliente 4 del almacén 2, a mí nada más me restarían 23 piezas en ese lugar. Pero me doy cuenta también que este cliente, el cliente 4, ya queda satisfecho. Es por ello que lo que tengo que hacer ahora es marcar específicamente a ese cliente la penalización, vamos llamándolo así. Ya, ahora, marco penalización, ¿qué quiere decir? Voy a marcar con una X porque este cliente ya está satisfecho. Ahora lo que tengo que volver a aplicar son las penalizaciones, o sea, volver a sacar las penalizaciones por cliente y por almacén. Pero cabe aclarar que yo ya no sacaría penalización del cliente 4. Miren, queda en X. ¿Por qué? Porque este cliente ya está de alguna manera satisfecho. Ahora entonces me voy a dar una idea aquí. Voy a decir, bueno, el cliente 1, vuelvo a agarrar el 13, el 12. La diferencia es 9, luego así por clientes, la diferencia del cliente 2 es 1, la diferencia del cliente 3 es 8, y luego me voy por almacenes. El del almacén 1 la diferencia es 1, la del almacén 2 es 15, este sí lo quiero explicar, ¿por qué 15? Bueno, porque este 5 ya no existe, esta columna prácticamente ya no la voy a considerar, ¿sí? Y como ya no la voy a considerar, entonces prácticamente me quedaría el 15 a partir de dos números que tengo, que es el 3 que se ve aquí y el 18 que se ve aquí. Entonces esa es la diferencia 15. Ya el 5 ya no lo tomo en cuenta porque el cliente 4 ya está satisfecho. Entonces la diferencia sería 15 y la diferencia del almacén 3 es 5. Entonces si me doy cuenta, el número más grande es el 15. Entonces voy a operar con ese. Me quedaría 15
y voy a valorar qué número es el más pequeño respecto a ese almacén 2. Yo tengo el número 3, el 18 y el 23 disponibles. Entonces el número más pequeño, pues obviamente es el 3. El 3, que al final de cuentas corresponde al cliente 1, aquí como lo estamos viendo. Entonces, el cliente 1 requiere 15 piezas. Entonces yo le voy a enviar las 15 piezas y tengo 23 en el almacén 2. Entonces si le envío las 15 piezas me quedarían 8 piezas, como las estamos viendo aquí marcadas, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es que el cliente 1 también queda satisfecho. Es por eso que tengo que marcarlo específicamente de esta manera. O sea, el cliente 1 satisfecho y el cliente 4 también satisfecho. Ahora lo que voy a hacer es volver a sacar penalizaciones, ¿sí? Vuelvo a sacar las penalizaciones aquí y me doy cuenta. O sea, ya saqué penalizaciones, tengo la penalización del cliente 2, me da 1 la penalización. La penalización del cliente 3 me da 8. ¿Por qué? Porque tengo justamente lo que viene siendo el valor de 7 que observamos aquí y el valor de 15 y la diferencia es 8, como lo vemos aquí en el círculo. Y de lo que viene siendo también saco la diferencia de los almacenes y me da del almacén 1, 1, la diferencia del almacén 2 es 5 y la diferencia del almacén 3 es 8. Entonces si me doy cuenta hay dos 8. Aquí tengo un 8 y aquí tengo un 8. Me puedo ir por cualquiera de los dos. Yo me fui por el 8 que está aquí, por el cliente 3. O sea, cualquiera de los dos aplica, pero yo me fui por el cliente 3. Tú puedes agarrar el otro, no hay problema. O sea, al final de cuentas vas a llegar al mismo resultado. Aquí llegamos, entonces yo agarré el número 8. Entonces el que está aquí abajo, y lo que voy a hacer ahora es seleccionar el valor mínimo del cliente 3. Y el valor mínimo es este que está aquí, este 7. ¿Y cuántas piezas requiere? ¿Cuántas piezas requiere el cliente 3? Ah, pues requiere 25. Pero yo ¿cuántas tengo en el almacén 1? Ah, pues nada más tienes 23. Bueno, pues mándale las 23, no importa que te quedes con 0. Ya le envié las 23 piezas y en automático, como el cliente requiere 25, me quedan 2. ¿Sí? 2 para poderle de alguna manera cubrir todavía su necesidad. Entonces ahora, si se fijan, lo que ya se me terminó es lo del almacén 1. Entonces como viene siendo, como ya no tengo nada que ofrecer del almacén 1, el valor que ahora voy a cancelar, justamente, pues el X aparece en el almacén 1 porque yo no tengo nada más que ofrecer. ¿Tengo producto en el almacén 2? Sí, 8 piezas. Y en el almacén 3 también, sí, ¿cuántas? 15. El cliente 2 ocupa, sí, ¿cuántas? 18. Y el cliente 3 ocupa, sí, ¿cuántas? 2. Bueno, vamos a ver entonces las penalizaciones otra vez. Y me doy cuenta que la penalización más grande es este 11 que estamos observando aquí. Entonces voy a trabajar a partir de ese 11, que es el cliente 2. Y el cliente 2, el valor mínimo de costo mínimo es este 7. Entonces, a partir de este 7... yo lo que voy a ver es cuántas piezas ocupa el cliente 2 y me doy cuenta que ocupa 18 piezas. Pero yo nada más en el almacén 3 tengo 15, entonces le voy a enviar las 15, no importa que me quede con 0. Y en automático, al momento de enviarle 15, pues solamente me queda enviarle 3 como final, ¿va? Ahora lo que tengo que hacer es volver a sacar, o sea, como ya se me terminó lo del almacén número 3, también entonces aplico la penalización al almacén 3 y ahora aparece una X en el almacén 3. Ahora nada más me queda entonces por cubrir cliente 2, cliente 3 y el puro almacén 2. Solamente el almacén 2 me queda de piezas. Entonces a partir del almacén 2 yo voy a satisfacer esas necesidades. Si tú me dices, oye profe, pero nomás te queda el número 18 y el 23. Ah, bueno, ¿por qué diferencia ceros? ¿Por qué estos ceros? Porque no tengo con quién compararlo. Sería 18 menos 18, 0. 23 menos 23, también 0. Y ahora lo que tengo que hacer, la diferencia, este 5 que están observando aquí, bueno, ese sí es una diferencia, es entre 18 y 23, que si es comparable, es 5. Entonces yo me voy a ir por lo que viene siendo el almacén 2, y dentro del almacén 2 tengo el 18 y el 23. ¿Cuál voy a cubrir primero? Pues el 18 porque es el valor menor. Sería entonces 18 y le voy a meter justamente las 3 piezas que necesitaba, ¿sí? Y por lo tanto justamente por la necesidad del cliente 2.
Cubriendo la necesidad del cliente 2, entonces la penalización para el cliente 2 también ya se termina, ¿sí? Se termina la penalización del cliente 2 y posteriormente pues ya nada más tengo que cubrir la del cliente 3, que eran 2 piezas, también las cubro sin problema. Ahí se ve. Y pues prácticamente aquí la penalización que estoy marcando como 0, pues ese nunca se va a poner como X, porque como todavía tiene piezas que ofrecer, así quedaría, ¿no? Entonces lo que ahora tengo que hacer es sacar el costo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a empezar siempre por almacén 1, luego almacén 2 y luego almacén 3. Almacén 1 con cliente 3 me da 161 en la multiplicación de 7 por 23. Luego me voy almacén 2 con cliente 1, 3 por 15, que me da 45. Luego almacén 2 con cliente 2, que sería 18 por 3, que es 54. Luego almacén 2 con cliente 3, que es 23 por 2, que es 46. Luego almacén 2 con cliente 4, que estamos hablando de 5 por 12, que son 60. Y finalmente el almacén 3 con cliente 2, que son 7 por 15, son 100.